Han pasado 36 años desde aquel fatídico 8 de diciembre de 1987, donde el fútbol peruano y el país entero sufrió uno de los golpes más trágicos en la historia del balompié nacional, la tragedia del club peruano Alianza Lima. A pesar del tiempo, aquella herida no se borra en los hinchas, familiares y amigos de las víctimas. Un grupo de jóvenes jugadores, denominados los Potrillos, partieron hacia la eternidad y se convirtieron en leyendas. Hoy, 36 años después, decidí rendirles un merecido homenaje a aquellos jugadores que eran llamados a ser el futuro de la selección peruana, de cara a las eliminatorias a Italia 90 y a los siguientes procesos clasificatorios, pero que la fatalidad se les cruzó en su camino. Dicho esta pequeña introducción, comencemos con el tema de hoy. En el año de 1987, Alianza Lima se ubicaba en el primer lugar de la tabla de posiciones del torneo peruano cuando la tragedia se hizo presente. El 7 de diciembre de ese año, Alianza Lima viajó a la ciudad de Pucallpa para jugar un partido correspondiente al Campeonato Nacional contra el Deportivo Pucallpa. Ese partido lo ganó Alianza por 1-0, con gol de Carlos Bustamante. Este triunfo le había permitido al equipo dirigido por el gran Marcos Calderón afianzarse como líderes del torneo descentralizado. Dicho cotejo dejó una imagen muy curiosa que despertó la intriga entre los aficionados. En la fotografía se observa a los jugadores titulares del club en el campo de juego y José Caico González resalta por estar alejándose de sus compañeros. Al respecto, el periodista Luis Fachín, encargado de narrar el compromiso de los victorianos, recordó la anécdota y explicó el porqué de la ausencia del portero. Nemesio Guerra tomó primero una foto en blanco y negro para el Nacional y luego otra con una cámara para la foto color. Es ahí donde Caico González Ganosa estaba apurado y se movió, por eso sale caminando, comentó el periodista al diario El Popular hace algunos años. Asimismo, el comunicador narró otra escena curiosa relacionada con el archivo de aquella postal. Los rollos del partido, donde sale la foto del equipo posando, se lo encargué a Marcos Calderón, mi amigo, quien lo llevó en sus bolsillos. Esos rollos, lamentablemente, se perdieron en el mar de Ventanilla, cuando el avión se cayó. La otra foto que había tomado se envió a El Nacional al día siguiente, añadió. El avión, que fue alquilado para realizar el viaje de ida y regreso, había aterrizado en la selva peruana el 7 de diciembre sin ningún inconveniente. Asimismo, siguiendo el itinerario, debían arribar a suelo limeño un día después, cerca de las 8 de la noche. Eso, sin embargo, nunca sucedió. El viaje de vuelta se realizó el 8 de diciembre en un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú, el cual se precipitó al mar cuando se encontraba a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la localidad chalaca de Ventanilla. El único sobreviviente de ese avión fue curiosamente el piloto, llamado Edilberto Villar Molina, falleciendo todos los jugadores del club, así como el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Marcos Calderón. Se dice que el avión ya había llegado al aeropuerto Jorge Chávez, pero que desde el centro de monitoreo le dijeron que no estaban aptos para poder descender, por lo cual el avión decidió hacer una segunda vuelta, y lamentablemente en esa segunda vuelta fue donde ocurrió la tragedia. El accidente ocurrió a las 8:14 de la noche. El equipo de búsqueda buscó hasta la mañana siguiente, encontrando solo al piloto, con vida. Él manifestó que podía ver las luces de los helicópteros a varias millas de distancia. En el accidente perdieron la vida un total de 43 personas, 16 integrantes del equipo, 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares, 8 miembros de la barra, 3 árbitros y 6 tripulantes. Todas las víctimas fueron, en los jugadores, José Caico González Ganosa, quien era el arquero titular de Alianza Lima y tío del goleador de la selección peruana, Paolo Guerrero. Atajó durante 14 temporadas en el Club de la Victoria,
Disputó 475 encuentros con el cuadro blanquiazul, convirtiéndose además en el futbolista de Alianza con más clásicos jugados en la historia, con 55. Fue el arquero titular en la conquista de 3 campeonatos nacionales, 1975, 1977 y 1978, y un líder natural para la generación de los potrillos, a mediados de los 80. Fue parte de la selección peruana que disputaría la Copa del Mundo de España 82. Sus restos fueron encontrados días después. César Susoni, lateral derecho de 21 años con un gran futuro, se encaminaba a la consolidación en el cuadro victoriano. Susoni se lució en las goleadas en los clásicos de 1986, resaltando más en aquel 5-1 ocurrido en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute. Fue muy prolijo en sus pases y cuidaba bien su sector. Tomás Pechito Farfán, el defensa más representativo de Alianza Lima en aquel año. Farfán empezó su carrera en Alianza a finales del 79, con el paraguayo César Cubilla como técnico. El apelativo de Pechito nunca se supo si fue por su tórax voluminoso o porque era un gallito de pelea cada vez que se ponía la blanquiazul, mucho más si se tenía que enfrentar al clásico rival, Universitario de Deportes. Desde 1982 fue considerado para integrar varias categorías de la selección peruana, incluso la última de ellas fue precisamente en el año de la tragedia, con ocasión del Preolímpico de Bolivia, cuyo equipo estuvo bajo las órdenes de Fernando El Gato Cuéllar. Daniel Reyes, defensa que se inició en las divisiones menores de Alianza Lima y fue promovido al primer equipo en 1984. Destacó siempre por su caudillaje y su habilidad con el balón. Los conocidos del tema afirman que era el sucesor de José el Patrón Velázquez. Integró la selección juvenil en 1986 y la selección preolímpica de 1987. Johnny Watson, Deportivo Municipal, Espartano de Pacasmayo y Sport Boys fueron los equipos por los que tuvo que pasar Johnny antes de llegar al equipo de sus amores, y ese sueño se cumplió a finales de 1985. Si bien había mucha competencia en su puesto, el cual era el de delantero, cada vez que era requerido se hacía presente con sus goles. Braulio Tejada, delantero, conocido como Pichoncito, y es que era el más joven del grupo. Se fue a la gloria con tan solo 16 años. Destacó siempre en las categorías menores, por eso fue promovido al primer equipo tempranamente. Alternó diferentes partidos. Era un jugador hábil y quimboso. Cristal y Universitario se interesaron por él, pero su hinchaje blanquiazul siempre pudo más. José La Sombra Mendoza era un arquero, chinchano de nacimiento. Llegó a Alianza Lima en 1982, después de ser uno de los elementos más destacados de la Copa Perú un año antes, en 1981, defendiendo la camiseta del Maita Capac de su tierra. A pesar de ser el suplente, nunca se desesperó o generó inestabilidad alguna. De esa manera, para 1985, poco a poco y correctamente, fue alternando el arco con Caico. Gino Peña, lateral izquierdo, se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Sin embargo, fue recién en 1984 cuando accedió al primer equipo. Tenía 21 años cuando sucedió el fatídico accidente. Era uno de los mejores valores, por eso acababa de renovar por 2 años más con Alianza. En un inicio no iba a viajar, pero la expulsión de César Espino en un partido anterior hizo que el destino cambie la suerte a estos dos jugadores. Aldo Chamochumbi se desempeñaba como volante de contención. Se caracterizaba por ser un jugador fuerte. Fue el encargado de reemplazar a Juan Reynoso en esta fecha fatídica. Se fue a la gloria con tan solo 18 años. Un coliseo deportivo en el distrito limeño de Magdalena del Mar lleva su nombre en su honor. Carlos Pacho Bustamante era un volante, era el generador de fútbol considerado como un crack de enorme proyección. Pacho, como lo conocían, recibió la camiseta número 10 de Teófilo Cubillas cuando este se retiró. El último gol de Alianza Lima en Pucallpa fue consumado por el risueño Pacho Bustamante. Milton Cavero, volante que fue descubierto por el Cholo Castillo. Para 1987 había podido consolidarse en el equipo titular. Didi, el ex director técnico de Alianza Lima y de la selección peruana en México 70, llegó a compararlo con Teófilo Cubillas, por tener características similares con el Nene. Luis El Potrillo Escobar se desempeñaba como puntero zurdo
pero manejaba con habilidad ambas piernas. Contaba con un certero remate de cabeza. Era un delantero hábil, encarador, pícaro, zigzagueante, todo un delantero completo. Su porte era atlético y su estatura era mediana. Era considerado la mayor promesa del club Alianza Lima, inclusive como el sucesor del gran Teófilo Cubillas. De carácter rebelde, poseía una inigualable fe en sí mismo. Incluso a sus compañeros les apostaba las jugadas, que luego plasmaba en el terreno de juego, lo que le valió por ganarse el respeto y la admiración del grupo y de los hinchas de Alianza Lima. Fue bautizado con el apelativo de El Potrillo, por el narrador deportivo peruano Elejalder Godos, quien, por la similitud en su forma de correr, vio en Escobar a un equino en crecimiento. El sello inconfundible de Escobar fue jugar con sus inolvidables tobilleras blancas, que las usó en memoria de las viejas glorias que vistieron las sedas blanquiazules. Es el jugador peruano más joven en debutar en clásicos. El 26 de agosto de 1984 debutaría en uno de ellos, con tan solo 14 años. Le anotó 7 goles a su clásico rival, Universitario de Deportes, y se dice que mandó al retiro al arquero mundialista Ramón Quiroga, tras la estrepitosa goleada de Alianza Lima sobre Universitario, por 5-1, el 28 de diciembre de 1986, donde el Potrillo Escobar hizo 2 goles, con lo cual se vengaría del penal que le atajó el loco Quiroga en la semifinal del campeonato regional de 1985. Con la blanquirroja participaría en el campeonato sudamericano sub-20 de 1987 en la ciudad de Armenia, Colombia, donde anotó un gol, y también participaría en el campeonato preolímpico sub-23, donde también anotaría un gol. Ignacio Garretón, defensa, era uno de los grandes proyectos de Alianza Lima, un defensa polifuncional, era fuerte, muy veloz y tenía buena definición. Incluso podía desenvolverse en la delantera, como lo venía haciendo para 1987. En palabras de Didi, Garretón era el próximo Perico León del Perú. Se nos fue con apenas 18 años. José Casanova, volante. Su gran dominio con el balón fue la razón por la que lo llamaban Pelé. En muchos partidos fue la pieza clave para que Alianza pueda ganarlos. Integró la selección peruana de fútbol desde 1983. Incluso ese año fue parte del plantel que disputó la Copa América. Para el año de 1987 era voceado para ser considerado el mejor jugador de esa temporada. Alfredo Tomasini, delantero, conocido como el Tanque Blanco, a base de goles se ganó el corazón de la hinchada blanquiazul. Era entrador y valiente, por eso algunos también solían llamarlo como el Toro Blanco. Fue el goleador del campeonato descentralizado de 1987 y estaba considerado como la revelación del año. Tras su fallecimiento, se especuló que Alfredo habría sobrevivido junto con el piloto de la nave, Edilberto Villar, y que incluso habían sostenido una conversación sujetados a un resto del avión. Otra leyenda urbana asegura que Alfredo sobrevivió al accidente y que fue enviado a Murcia, España, por la Marina de Guerra del Perú, quienes le habrían obligado a suplantar su identidad. Esta versión, al igual que todas las especulaciones en torno a su trágico final, ha sido desacreditada por la familia de Tomasini, especialmente por su hermana Ela. William León, defensa, promovido en 1984. Este defensa central era el encargado de reemplazar a Farfán o Reyes. Para 1985 había conseguido un lugar en el equipo titular. Venía de casarse cuando ocurrió el accidente aéreo. Lamentablemente, los cuerpos de Gino Peña, Carlos Bustamante, Luis Escobar, Alfredo Tomasini y William León nunca pudieron ser encontrados. Por el lado de los fallecidos, en el cuerpo técnico tenemos a los siguientes. Marcos Calderón, a lo largo de la historia del fútbol peruano, es el entrenador que más títulos ha conseguido, 10 en primera división y 1 con la selección peruana. Es, hasta la fecha, el primer y único entrenador peruano que logró clasificar a la selección peruana a un mundial. Esto ocurrió para el Mundial de Argentina 1978 y es el único en obtener una Copa América en 1975. Conocido como el Chueco o simplemente el Oso, aunque alguna vez un periodista lo denominó como Don Títulos. Venía de celebrar 30 años como entrenador profesional cuando sucedió aquel fatídico accidente. El día de Navidad,
El 25 de diciembre de 1987, 17 días después de la tragedia, su cuerpo fue encontrado en una de las playas de la ciudad de Huacho, en estado de descomposición. Su hijo, Marquitos, fue quien logró identificarlo por su peculiar y más conocida característica: sus pies arqueados. Los restos del gran Marcos Calderón descansan en el cementerio Baquíjano, en el Callao. Los demás fallecidos del comando técnico fueron Andrés Eche Chunga, utilero; Washington Gómez, dirigente; Rodolfo Lazo Alfaro, kinesiólogo; Rolando Galvez Niño, preparador físico; Oreste Suárez Galdós, médico traumatólogo; Santiago Miranda Mayorga, jefe de equipo; José Vergara, ayudante de utilería que tenía tan solo 15 años, y Jorge Chicoma, quien era el tesorero. También fallecieron árbitros como Manuel Alarcón, Samuel Alarcón, Miguel Piña, Víctor Barco, miembro de la Asociación de Fútbol Profesional, y Nora Sánchez Díaz, que era una alegada al club. Los barristas que fallecieron fueron Eugenio Simonetti González, José Herria Pintado, Julio Cáceres Rey, Óscar Colmenares Urtiaga, Rafael Ponce González, Germán Lozano Merea, César Lozano Merea y Miguel Ruiz Espejo. Finalmente, los miembros de la tripulación, que lamentablemente también fallecieron, fueron Fernando Morales Dapueto, que fue el copiloto, Abraham del Portal, José Vicente Rivas, Domingo Mercedes Miranda y Carmen Quiñones Chávez. La noticia del accidente dio la vuelta al mundo de forma rápida. Bobby Charlton, desde Londres, manifestó su tristeza de manera pública al enterarse de lo sucedido. Personalmente, vivió algo similar con la tragedia de Múnich que ocurrió el 6 de febrero de 1958, donde murió parte del plantel del Manchester United. Asimismo, el club uruguayo Peñarol jugó la Copa Intercontinental en Tokio, con crespones negros en la camiseta, en un gesto de solidaridad con el equipo peruano. Un dramatismo muy fuerte rondó en la ceremonia de despedida. El último balón con el que los potrillos habían jugado en Pucallpa fue rescatado del mar y expuesto a los ojos de todos los hinchas aliancistas, como el último recuerdo de los que perecieron en Ventanilla. ¿Podría usted en alguna manera confirmar si esta pelota que se ha hallado en las playas de Ventanilla pertenece a las que usa el equipo cuando sale a jugar? Sí, indudablemente que es una de las pelotas que usamos nosotros cuando vamos a jugar. Y también han encontrado una bolsa llena de zapatos de los futbolistas, que la tiene el comandante del Mundo Mercado. Me llamó por teléfono y me hizo saber eso también. Cuando el director de barras está precisamente recibiendo la pelota que los marinos encontraron en la playa de Ventanilla, el símbolo del último partido que jugaron los aliancistas en la ciudad de Pucallpa. Todos los asistentes al estadio de Alianza Lima en esta noche memorable han aplaudido estrondosamente al director de barras en el momento en que presentaba esta pelota, ofreciéndola como un recuerdo de los 11 jugadores que han fallecido en el fatídico avión de la Fuerza Aérea Naval. Y este hombre también debe estar muy emocionado porque él podía haber estado en ese avión como director de barras. Besa la pelota y ahora la va a presentar, se la ofrece a uno de los familiares de un jugador muerto en ese avión para que él la conserve momentáneamente. Y después esto pasará a ser uno de los grandes recuerdos de Alianza Lima. En un partido amistoso, Alianza se enfrentaría al Independiente de Argentina en el estadio Alejandro Villanueva, donde el equipo blanquiazul perdería por 2-1. José Velázquez anotó el único tanto aliancista, lo que significó el momento más emotivo del encuentro. Cordero, César Cueto, la echa arriba bien para José. Toma el conjunto de cabeza, ¡gol! José Velázquez, gol, un extraordinario pase de César Cueto puesto con la mano para José Velázquez. Extraordinario, señores, y además ya sobre el final del partido lo merecía hartamente Alianza Lima. Y qué mejor que lo engarzaran entre estas dos extraordinarias figuras del fútbol peruano, compañeros, no solo en Alianza, sino en tantas justas internacionales. Luego del accidente en el Perú, se percibiría una sensación de desconcierto y una profunda tristeza general. Gente que era ligada al club victoriano, así como simpatizantes, jugadores, amigos y familiares de las víctimas,
acudirían a las playas de Ventanilla y al estadio de Matute en pos de noticias y sumarse al dolor. Diversos medios de comunicación resaltaban el hecho con portadas incluso varios días después del accidente, acentuándose conforme el mar devolvía los cadáveres de las víctimas. Miles de personas se hicieron presentes en misas, partidos de homenaje y peregrinajes. Según ellos, se fueron de la victoria a la gloria. Políticos, así como representantes de instituciones deportivas, también manifestaron su pésame. El entonces presidente de la República del Perú, Alan García Pérez, como también el cardenal Juan Landázuri Ricketts y diversos ministros de Estado, fueron a los eventos públicos y la mayoría de ellos se declararon aliancistas desde niños. Muchos años después de la tragedia, en 2006, una investigación periodística sacó a la luz el informe oficial preparado por la Marina de Guerra del Perú, en el que se señalaba que la aeronave presentaba fallas técnicas y que el piloto carecía de experiencia para realizar vuelos nocturnos. Esto agregado que el manual de emergencia se encontraba en inglés y que el piloto solo sabía un 40% de ese idioma. Este informe fue mantenido oculto hasta esa fecha. Pero como dicen, después de una tragedia, que la función debe continuar, el campeonato peruano siguió adelante. Quedaban 12 fechas, para las que Alianza obtuvo a un grupo de jugadores chilenos cedidos por Colo-Colo, otros que fueron cedidos por equipos locales, y recibió de vuelta a Teófilo Cubillas, ídolo del club, que salió del retiro junto con José Velázquez y el gran César Cueto. Según recoge un informe del portal de Chalaca, también se dictó que el equipo no vuelva a salir de Lima en lo que quedaba del fixture, con lo que los duelos que jugó como visitante ante clubes como UTC, Unión Minas o CNI, lo disputó en el Estadio Nacional de Lima. Los blanquiazules lograron ganar ese descentralizado con una victoria ante el Sporting Cristal en la última fecha, pero perdieron la final del año ante su eterno rival, Universitario, cuyos hinchas también mostraron su solidaridad con el cántico Alianza, amigo, la U está contigo. Lamentablemente, la muerte de estos talentosos jugadores terminaría de alguna u otra manera afectando a la selección peruana, ya que la mayoría de los potrillos ya estaban consolidándose en la blanquirroja y se perfilaban a ser la columna vertebral del equipo. Sin embargo, la tragedia se cruzó en sus caminos y se vio reflejado 2 años después, cuando Perú hizo un papelón en las eliminatorias a Italia 90, donde no sumaría ningún punto. Si bien el informe del año 2006 dejó en claro lo sucedido, en aquella noche del 8 de diciembre de 1987, muchas historias surgieron a raíz del accidente. En diversas entrevistas al respecto, las narraciones coinciden en que la tragedia se construyó sospechosamente en medio de un clima de políticos corruptos, narcotraficantes y la Armada del Perú. También el ambiente que se vivía en aquel país en los últimos años de la década de los 80 se caracterizaba por la debacle económica, así como la corrupción, el terrorismo y una fuerte depresión. También se dijo que todo fue causa de la inexperiencia de algunos jugadores aliancistas, quienes a la hora de aterrizar se encontraban nerviosos y contagiaron el pánico entre sus compañeros. El piloto, ante tal hecho, abandonó por unos instantes la cabina para dar calma. Sin embargo, cuando regresó, no pudo retomar el control, produciéndose así el fatídico accidente. La tragedia marcó a todos. Sin embargo, un club fue el que tendió de forma rápida una mano a los peruanos. El club Colo-Colo de Chile. Los salvos, que en aquellos años eran dirigidos por Arturo Salá, determinaron enviar a préstamo a 4 jugadores. Al arquero José Letelier, al defensa Parco Quirós, el volante Francisco Huerta y el delantero René Pinto, quienes se unieron a las filas de Alianza Lima. Desde entonces, y pese a la rivalidad entre peruanos y chilenos, que muchas veces, lamentablemente, va más allá del fútbol, la amistad entre estas dos instituciones ha sobrevivido y es más fuerte con el paso del tiempo. A pesar que el plantel entero de Alianza Lima perecería en aquella tragedia, hubo algunos jugadores que se salvaron debido a que no viajaron con el plantel que disputaría el partido en Pucallpa. Dichos jugadores fueron Juan Reynoso, César Espino,
Benjamín Rodríguez, Juan Illescas, Richard Garrido, Arturo Guadalupe, Martín Carrillo y Ernesto Arenaza. El exentrenador de la blanquirroja, Juan Máximo Reynoso Guzmán, se salvó de ser una víctima más del Fokker. El 7 de diciembre de 1987, una lesión lo obligó a quedarse en Lima. Juan Reynoso estaba a punto de cumplir 17 años, pero una dolencia en el muslo hizo que el joven defensor de Alianza Lima se perdiera el partido ante el Deportivo Pucallpa. Esa fue la única razón por la que no viajó con el plantel que dirigía Marcos Calderón. César Espino había sido expulsado en el partido anterior disputado el 29 de noviembre ante el San Agustín, por lo que no fue a jugar ante el Deportivo Pucallpa. Además, Benjamín Rodríguez, Juan Illescas y Arturo Guadalupe no fueron considerados por Marcos Calderón para esta fecha. Otro que se salvó de la tragedia fue Alex Berrocal, que era el coordinador general del club victoriano, que decidió no viajar por los problemas logísticos que hubo para el vuelo de ida. Él fue el encargado de identificar los cuerpos en Ventanilla. Yo debí estar con ellos, señaló. El ya también fallecido compositor peruano Augusto Polo Campos compuso una canción para los fallecidos jugadores, al poco tiempo de difundirse la triste noticia. La canción se llama De la Victoria a la Gloria. Todos los 8 de diciembre, fecha en que se conmemora un año más de la tragedia, se celebra una misa en el estadio de Alianza Lima, en Matute. Asimismo, se llegó a un acuerdo con el distrito limeño de Ventanilla para levantar un muro en un terreno como homenaje a aquellos potrillos que tantas alegrías le estaban empezando a dar al cuadro victoriano. También se realizó una película inspirada en el accidente aéreo llamada F-27, que se estrenó 4 días antes de cumplirse 27 años del trágico accidente. Sin embargo, esta película se inspira en los hechos, mas no pretende ser una narración fiel de los mismos. Y bueno, mis queridos amigos, este video fue un homenaje a aquellos jugadores de Alianza Lima que lamentablemente perecieron en aquel accidente, que enlutó no solo al equipo de la Victoria, sino también a todo el país y al fútbol peruano. Si el video les gustó, no olviden dejar su pulgar arriba, así como suscribirse, comentar y compartir el video. Soy Luis06 y conmigo será hasta la próxima.